El próximo año estamos a cuenta regresiva de cerrar el 2024, pero el 2025 ya prácticamente las elecciones, que deberían ser el 2026, ya se adelantaron. El año 2025 va a ser un año netamente preelectoral. Tan preelectoral va a ser que el Congreso desde ahora ya está legislando y modificando y moviendo y cambiando las reglas de juego para poder tener todo listo para lo que viene a ser la contienda del 2026. Así de enraizado va a estar todo. Los partidos políticos siguen inscribiéndose ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. En fin, va a ser un año muy difícil políticamente hablando y sobre todo electoralmente. Pero estos cambios están que ayudan o no para el ciudadano, para poder hacerle más sencilla la tarea que tiene el ciudadano, que lo único que tiene que pensar el ciudadano es simplemente en decidir cuál de todos estos candidatos es el más adecuado para que me gobierne, o le está complicando la tarea del Congreso. Tomás Alba me acompaña esta noche, él se encuentra aquí ya en los estudios de Línea Directa para justamente conversar con él en torno a esto. Él es el presidente de la Comisión de Derecho Electoral, el Colegio de Abogados de la Libertad y obviamente experto en temas electorales. Tomás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, y saludos a toda la audiencia de Línea Directa, a tus órdenes. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Quiero empezar primero con la terquedad incomprensible para nosotros, pero muy comprensible para ellos. ¿De qué estoy hablando? De la terquedad que tiene Alianza para el Progreso para intentar sacar adelante, pese a que ya le rechazaron el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores. Y digo terquedad porque, reitero, ha sido rechazada, pero ella, en este caso, la congresista Lady Camones, ha vuelto a presentar otro proyecto de ley. ¿Me equivoco al decir terquedad, por decirlo menos? No, no tanto, porque ya en segunda votación, en segunda legislatura, el Congreso ha determinado que no va a la reelección de alcaldes y gobernadores y que subsisten los movimientos regionales en el Perú. Pero hace poco hemos visto declaración oficial, un tuit, si no me equivoco, del presidente de Alianza por el Progreso, el señor César Acuña, que muy contrariado dijo que aquí el que ha perdido es el pueblo y que deberían reelegirse los alcaldes y gobernadores, ¿no? Entonces creo yo que siguiendo ese mensaje, la señora Lady Camones ha presentado nuevamente un proyecto de ley para que se reelijan estos, pero esta vez ya sin tocar a los movimientos regionales, ¿no? Pero yo dudo que esto se llegue a plasmar efectivamente, porque ya sí haya habido un voto consensuado del Congreso en este sentido, pero todo puede pasar en el Perú, Carlos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el interés? Porque no es el hecho de que decir, oye, que no, los alcaldes tienen derecho a reelegirse, los gobernadores también, es su derecho político, su derecho de ciudadano, no, nada de derechos, acá no hay nada de derechos. Acá el interés es otro, y es un interés subalterno, escondido, oscuro. ¿Cuál crees tú que es? Claro, aquí, en este contexto, como estamos viviendo aquí en la República, no creo yo que sea conveniente una reelección de alcaldes y gobernadores. Solo para darte un ejemplo, Carlos. Recientes modificaciones a la ley electoral establece que los alcaldes que vayan a una reelección, ya sea en su distrito o provincia o pueden postular a otros distritos y provincias, ya no tienen por qué pedir licencia, por ejemplo. Es decir, quedan en su cargo de alcalde hasta el último día. Antes se pedía licencia 30 días, ahora ya no. Imagínate si teniendo todos los recursos del Estado... Con una norma dada por este Congreso. Con una norma dada por este Congreso. Imagina, teniendo todos los recursos en un municipio y encima vayan a la reelección, pues es altamente probable que haya casos de corrupción o que para su propaganda o para sus propios intereses usen los recursos del Estado. Entonces, en este contexto actual, no es conveniente que los alcaldes y gobernadores vayan a la reelección. Entonces, una de ellas es de que al momento de ir a la reelección van a estar permanentemente en el cargo. Exacto. Y lo que va a ocurrir sí o sí, lamentablemente. Sí o sí, no hay forma de que eviten esto, de que los recursos que manejan sean utilizados para la campaña electoral. Así es. En este contexto no es recomendable la reelección de alcaldes y gobernadores. Es por eso que no se ha dado en el Congreso. Ahora, ¿qué otras movidas internas habrán habido? Quizás la presión de no eliminar a los movimientos regionales, porque ellos también tienen fuerza, sobre todo en el sur del Perú.
Eso también seguramente ha pesado. Pero técnicamente, si lo hablamos a nivel político, es una derrota política para los partidos que la propugnaron, Justamente iba a como ha ir sido Fuerza Popular y APP. Justamente iba a ese lado. Entonces, reelección de por sí posibilita, aumenta los niveles de corrupción. Pero acá viene el otro tema, los movimientos regionales. Acá en La Libertad, en Trujillo en particular, sin muy lejos, en Trujillo, el Consejo Regional, que lidera César Acuña, fue copada por la oposición, ¿no? Cierto. Fue un movimiento regional, Trabajo más Trabajo, la que puso mayor cantidad de consejeros. Pero conforme transcurrían los meses, han ido cayendo, ¿no? Y han ido pasando al lado oscuro, ¿no? Y al final han terminado siendo minoría, o sea, quien ganó el proceso electoral para que haga un control político en el Consejo Regional, ¿no? Para que controle al Ejecutivo, ha terminado pues ahora siendo minoría y ahora todo eso es oficialismo. O sea, no hay nadie quien se oponga o haga algo en contra de la gestión de César Acuña. Pero ganó un movimiento regional. Eso es por un lado. Y por el otro lado es que, conforme han transcurrido los meses, llegó esta amenaza de desaparecer a los movimientos regionales. Y muchos de estos alcaldes de los distritos, y por eso de acá un llamado al vecino. O sea, usted vecino votó por Trabajo más Trabajo en contra de Alianza para el Progreso, que no quería otro candidato de APP en las alcaldías. Entonces usted votó en contra de APP y para eso votó por la T de Trabajo más Trabajo. Sin embargo, ahora muchos de sus alcaldes son de Alianza para el Progreso, partido del cual usted no apoyó, y se pasaron a APP. Pero se pasaron a APP con la promesa, el ofrecimiento de postular, de hacerlos postular nuevamente. Y para eso APP, Acuña, y también su desesperación, es que les prometió a ellos, y no solamente en Trujillo, sino a nivel nacional, les prometió que la reelección de alcaldes y gobernadores iba a darse. Y por eso le decían, ven para acá porque conmigo vamos a garantizarte que vuelvas a postular y ganes. Claro, esa es una teoría. Y sí, pues se ha visto en la realidad objetiva que muchos alcaldes, por no decir, siendo objetivo, el alcalde de La Esperanza, señor Wilmer Sánchez, postuló por Trabajo más Trabajo y actualmente es afiliado a APP, ¿correcto? Sí. Entre otros, el actual alcalde de la provincia de Trujillo, él ingresó por Somos Perú y ahora está afiliado a APP. ¿Qué invitaciones habrán tenido para ser ellos luego postulantes a algunas alcaldías? Pues habría que verse, ¿no? Pero eso es lo que tenemos a la fecha. También están las otras modificatorias que ya ha presentado el Congreso, Carlos, con respecto a la cuota de invitados para una lista, justamente para las elecciones regionales y municipales del 2026. Claro, eso lo están proponiendo ahora, porque como no les ha salido esto de la reelección de alcaldes y gobernadores, y como se cerró la fecha, o sea, ya no hay forma de que cambien, ¿no? Así es. Entonces están viendo ahora la posibilidad de cómo meter a esa gente, pues se quedó en el aire, entonces ¿cómo agarramos, cómo la metemos por ahí? Entonces están haciendo este cambio del 30%. Ahora ¿Cómo cuota, era antes y cómo es ahora? La cuota de invitados según una lista era del 20%. Ahora la han aumentado al 30%, ¿ok? Pero eso no es todo. Las cabezas de lista, es decir, los que candidatean para alcaldes, ya sea provinciales, distritales, o para quienes candidatean como gobernadores, ahora necesariamente no pueden ser afiliados, podrían ser invitados también. Entonces, ¿dónde está ahí la partidocracia? ¿Dónde está ahí la democracia del afiliado que desde el origen funda un partido, está luchando por querer ser luego candidato porque vengo de las bases, cuando en un futuro cercano, de repente el que organiza todas las elecciones internas dice no, la cabeza de lista para esta alcaldía provincial va a ser un invitado? Ya no, las elecciones internas se fueron al tacho. Entonces va a ser, creo yo, solamente un juego de niños las elecciones internas, porque no va a haber representatividad. De por sí, amigo excelente, de por sí se hablaba de elecciones internas, de las PASO, ¿no? Entonces teníamos un estándar alto, pero luego ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando, ahora se pide el 30% ya, o sea, mejor ya hagamos que los partidos hagan lo que quieran,
que jueguen con las reglas que quieran y que nosotros los ciudadanos simplemente, ellos nos ven así, ellos nos ven como simplemente como títeres, ¿no? Claro, eso que tiene que quedar claro un poco para la comunidad. Yo sé que es un tema técnico, pero miren, los invitados es una excepción, es algo muy sui generis en un partido político para que representes a una lista, porque se supone que un partido político tiene afiliados. Es decir, gente que tiene la idiosincrasia, tiene el fin de seguir una ideología, sea bien o mal, pero al fin es una ideología. Y además los invitados... Pero que traigas a un extraño, a un foráneo, de repente porque es más conocido o porque tiene más dinero, entonces eso afecta tanto la partidocracia como la democracia. Mira, porque eres conocido, porque tienes más dinero o porque te vas a convertir en un títere al momento de colocarte. Exactamente. Porque es un títere, o sea, es esta tercera posibilidad también. Sí. Meto al mequetrefe, ¿no? Meto al que puedo manejar, ya sabes que, compadre, tú vas a ganar, pero tú ya sabes cómo es, vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿no? Eres el mequetrefe, en fin. Pero se supone que los invitados en toda institución, en la universidad, por ejemplo, o sea, los invitados para que dicten una cátedra que no cumplen con los reglamentos es porque este docente... Es de alta jerarquía. Es de alta especialización, pues alta especialización, no es una luminaria, ¿no? O sea, ya es algo que ya, ¿no? Escapa a lo normal y porque quiero que enseñe, lo traigo a la universidad y lo meto. Pero un partido político, los invitados son los pichiruchos, o sea, lo que tú puedas encontrar, lo traes, lo pones de candidato. O sea, no tienen ninguna, no hay meritocracia, no hay calidad, no hay un filtro que se dé. ¿Y en eso se han convertido los partidos? En eso se ha convertido, lamentablemente, ¿no? Ahora va a ser, si es que antes se decía que era un mercado el tema de conseguir candidatos, con estos datos de que van a ser invitados, creo que el mercado va a ser un poco más oneroso, lamentablemente. Y ahí y esto no escapa al dueño, porque no digo al líder ni al fundador, al dueño del partido, claro, porque solventa, ¿no? él es el que va a decidir. Lógico, es un hecho concreto, ¿no? Quien decide, una vez que tiene la relación de todos los que van a ser cabeza de lista, tanto para alcaldes como para gobernadores general, es de hecho quien maneja el partido político, ¿no? El que subvenciona toda la parte económica. Así es. Ahora tenemos hasta el día de hoy 39 organizaciones políticas. Los tenemos en pantalla, Walter, ayúdame con eso, por favor. Ahí los tenemos. Tenemos 39 organizaciones políticas que van a participar de este proceso electoral. Ahí tenemos Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Partido Morado, Partido Aprista, Juntos por el Perú, Avanza País, Somos Perú, Renovación Popular, Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Continuemos con la segunda tanda, Walter, ahí. ¿Lo tenemos? Seguimos. Ah, no, ¿y la anterior cuál fue? Yo había leído esta. Lo que pasa es que yo tengo acá otra lista. Ajá, ahora sí. Nuevo Perú, Partido Demócrata Verde, Fe en el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno, Frente Esperanza, Peruanos Unidos Somos Libres, Perú Moderno, País para Todos, Ahora Nación, Perú Primero, Libertad Popular, Perú Moderno, Perú Acción. Continuamos ahora sí con la siguiente y última. Partido de Integración Regional, Primero la Gente, Patriótico del Perú, Partido Popular Cristiano, Progresemos, Partido Demócrata Unidos Perú, Voces del Pueblo, Salvemos al Perú, Partido Unidad y Paz, Frente Popular Agrícola del Perú, Perú Libre, Sí Creo, Fuerza Moderna. Se me acaba el oxígeno en decir. Pero vamos 39 y esto todavía va para más. Va para más. Porque llegaremos por lo menos a superar, dicen algunos, hasta los 50. Pero aquí hay un tema también, Carlos, ya aprobado por el Congreso, mira tú. 39 organizaciones políticas para las elecciones. Ya digamos que vayan 39. En ese caso concreto nada más, imaginemos el cedulón que vamos a tener para las elecciones presidenciales, porque a estos habría que agregarle todavía los congresistas, ¿eh? Claro. O sea, senadores y diputados. O sea, va a ser, creo yo, inmanejable una cédula con determinada cantidad de organizaciones políticas. Pero acá hay un tema aprobado por el Congreso. Las alianzas. ¿Qué ha pasado? Antes
antes la ley decía que si un partido político se aunaba a otro para formar una alianza, se le subía el tope de la valla, que la valla es el 5%, se le subía un 1% adicional, de acuerdo a la cantidad de partidos políticos que se vayan uniendo. Es decir, si se unían 2 partidos políticos, la valla sería el 6. Si se unían 3, la valla sería 7, y así sucesivamente, ¿correcto? Ahora, modificación ya del Congreso establece que solamente se agrega el 1%, así se sumen 2, 3, 4, 5 partidos políticos. Wow. Es decir, la valla tope es siempre el 6%. ¿Ok? ¿Qué trae esto? Y creo yo que ahí ha habido los intereses de las organizaciones políticas inscritas para no perder su inscripción. Porque el partido político que no sobrepasa la valla en alianza pierde su inscripción. Es que así debería ser, lo lógico es eso, o sea, porque si la no idea es tienes depurar, respaldo popular, lógico, sí, entonces no sirves como partido político y desapareces del mapa. Exactamente, pero sin embargo, imagínate que se unan en alianza 4 partidos políticos, probablemente superen el 6% y los 6 sobrevivirían, ¿no? Entonces, ese es un temita un poco interesante que han hecho los congresistas, los padres de la patria, para hacer sobrevivir a los partidos políticos actualmente inscritos y estén en futuras elecciones. Normas estúpidas las que da este Congreso. No, vamos Al día de hoy, el gobierno regional de La Libertad solo ha invertido el 65% de todo el dinero que tenía para ejecutar obras. 65%. Y ya vamos, el día de hoy, 17 de diciembre. Recordamos que en conferencia de prensa el señor César Acuña, junto con su gerente Martín Namay, salieron a decir que no se preocupen, vamos a llegar al 90% y a superar el 90%. Todo está listo, todo está planificado, no hay más que hacer. Nosotros hemos ejecutado obras importantes, es por eso que nos hemos retrasado. Vamos 17 de diciembre y solo va el 65%. Ojo con esto, ténganlo muy en cuenta para evaluar pues el nivel de eficiencia o ineficiencia de la gestión del líder de APP. Estamos conversando aquí en los estudios con Tomás Alba en torno pues al proceso electoral en ciernes. Él es el presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de La Libertad. Hablábamos antes de irnos a la pausa el hecho de esta gran cantidad de partidos que vamos a tener, 39 al día de hoy, vamos a llegar casi a los 50, pero a esto tú decías también en el sentido de que vamos a tener unas elecciones bien difíciles, porque no solamente tenemos que elegir a la presidencia con sus 2 vicepresidentes, o sea, tenemos una columna de presidencia. Hasta el día de hoy tenemos 39 caritas, señores, 39 rostros, 39 símbolos para elegir quién queremos que nos gobierne, 39. Y de esto súmele, mole, la cantidad de senadores y la cantidad de diputados. Entonces vamos a tener pues un planillón, o sea, inmenso, que esto va a ser... Y adicionalmente los candidatos al Parlamento andino. Ay, no digan. ¿En serio? 39 partidos. Y hablábamos, y yo quiero introducir en el sentido de que esto ha sido permitido por este Congreso. Este Congreso ha comenzado a bajar la valla y ha permitido pues que los partidos se han ido escribiendo, Pero acá entra el refrán, divide y vencerás, diversifica el voto y venceremos. O sea, los partidos ya conocidos siempre van a tener ahí su cuota, ¿no? Claro. Entonces, ¿lo demás simplemente es para diluir todo? Es correcta también tu apreciación, pero ¿qué nos lleva a tener 39 partidos políticos en una elección? Nos lleva a que técnicamente vamos a ir a una segunda vuelta. Y nuevamente vamos a elegir el mal menor, ¿no? Porque no es un voto consensuado, no es un voto dirigido, pensado, sino que por simpatía o por antipatía, los electores, como dicen los teóricos, como un cardumen de peces, van a votar por el mal menor. Experiencias ya lo hemos tenido, ¿no? Con los gobiernos anteriores. Sí.
Entonces, y miren cómo estamos. Y miren las consecuencias. Y esto es porque hay una proliferación de partidos políticos en el Perú, Carlos. Partidos políticos, muchos de ellos sin ideología. Yo estoy seguro que los afiliados ni siquiera han leído los estatutos. Cosa diferente sucede en otras latitudes, que en donde son ejemplos a veces, para bien o para mal, pero son ejemplos de democracias fuertes. Estados Unidos, tenemos solamente el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Sus elecciones internas, cuando hay en Estados Unidos de ambos partidos, parecen convenciones nacionales. De hecho, es una convención nacional, es casi una elección nacional. Y sí salen líderes de la talla de Obama, de Clinton, etcétera, ¿no? Pero aquí en el Perú diversificamos una gran cantidad de opciones políticas, tenemos una élite política diversificada, entonces no tenemos cómo elegir conscientemente. Esa es la verdad. Y todo esto está porque el Congreso así lo permite. Así ha dado las normas y el jurado lo único que ha tenido que hacer es recoger las firmas de los adherentes, calificarlas y no le ha quedado otra cosa que admitir a un partido. Y van a venir más. Para ir terminando en ese sentido, tú dices, va a venir más, o sea, el Congreso no se va a quedar tranquilo con esto, todavía le han quedado otras normas en el tintero, pero ellos van al extremo, en el sentido de los organismos electorales. Ajá, o sea, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones quieren meter la mano allí. Sí, mira, para que tengamos una idea un poco, yo creo, de las cosas, yo no quiero utilizar la palabra torpeza, pero sea anecdóticas, por decirlo menos. El día de hoy, Carlos, el día de hoy, Comisión de Constitución del Congreso de la República modifica la Ley Orgánica de Elecciones y muchas resoluciones electorales en el sentido que ahora la OMPE tiene por obligación guardar las cédulas de sufragio de las elecciones hasta 90 días posteriores al acto de votación. Es decir, que cualquier perdedor, ¿no? Porque en una elección hay gente que invierte dinero, tiempo, etcétera, logística, y obviamente va a haber un perdedor. Entonces, ese perdedor, ¿qué va a pedir? Que se reconteen nuevamente las cédulas, porque las cédulas las tiene OMPE y que debe tenerlas bajo responsabilidad, porque así lo dice la ley. Pero por Dios, estamos en una realidad objetiva. Yo he trabajado en OMPE y en jurado y en la experiencia, te digo, Carlos, a ver pues que el jefe de OMPE del distrito de Urpay, aquí en Patás, se venga con todas las cédulas guardadas exactamente, cuando en elecciones el personal de OMPE se viene corriendo, salvando las actas de sufragio, a veces dentro de su cuerpo, por temor a que le quemen el local. De hecho, queman el material electoral, que ya no sirve porque son ánforas, son cédulas que al final quedaron. Pero lo que se salvó es el acta que refleja el voto de la mesa. ¿Y qué se va a venir trayendo? Pues las cédulas de sufragio, Dios santo. A veces los congresistas piensan que las votaciones son en San Isidro, en Jesús María, ¿no? En el Colegio Roosevelt. Pero vayan pues a la Amazonía, vayan pues a los distritos lejanos del Alto Perú, en donde se van a traer todas las cédulas. Efectivamente, ahora... Eso es irreal. Ahora, no tiene sentido, porque en el momento de que alguien va a votar y finalmente cuando termine el proceso electoral hay una acta de sufragio. Justamente. Esta acta de sufragio está garantizada por los 3 miembros de la mesa de sufragio. Y además hay personeros que están mirando. Además, esta acta se va también a otras instituciones. Entonces, eso no les... Claro, y esto va a un poco poner en duda, entre comillas, los resultados de las actas, porque todo el mundo va a pedir al final de cuentas las cédulas. Claro, ya no van, ¿no? Las actas ya... Y logísticamente, conversaba yo hoy día con una amiga que trabaja en OMPE, me dice, esto es una barbaridad, porque imagínate en dónde vamos a poner todo el material de cédulas una vez desplegados. Si llegan containers, o sea, llegan containers a las regiones para repartir el material. ¿Dónde vamos a guardar todo ese todo? ¿Cómo lo vamos a trasladar? ¿Y cómo lo vamos a custodiar? Si a las justas, después de una elección, el personal sale con las justas, porque a veces los ánimos están caldeados, los perdedores, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que ya ha reglamentado el Congreso y que, entre comillas, debería hacerse en estas elecciones 2026, ¿eh? No es poca cosa. O sea, no es que es proyecto, quizás, no, sí, ya se modificó y así se debería hacer. En realidad,
esto en realidad es una contradicción, atenta contra las partes preclusivas del proceso electoral y contra la seguridad jurídica de un proceso, ¿no? Si con actas demoramos un tiempo como para que se den los resultados finales, imaginemos si va a pasar esto. El reconteo no de tendremos cédulas. el reconteo de cédulas, ¿no? O sea, no tendremos presidente ni congresistas. ¿Cuántos meses? 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿no? Y ahí Mientras queda hay un este tema desgobierno ahí. que van a ser impugnadas, etcétera, ¿no? Esto en realidad es un poco más ir en contra, como yo repito, de la seguridad en las elecciones. Logísticamente es altamente inviable, pero así lo ha determinado el Congreso, creo yo, sin ningún tipo de criterio o estudio previo. Propuesta, una vez más, hecha por Fuerza Popular. Perfecto. Tomás, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y vamos a estar atentos, obviamente, de lo que ocurra el 2025, ya año preelectoral y que va a estar definitivamente muy, muy movido desde la primera semana de enero. ¿Por qué tanto así? Que hemos conocido que el congresista Anderson ya ha presentado su precandidatura por el partido Perú Nación. Así que así están las cosas, ¿no? Bien adelantaditas. Tomás, muchísimas gracias. A ustedes, gracias Carlos, a tu audiencia. Perfecto. Ponemos punto.